En esta noche yo quiero compartir con ustedes una expresión del capítulo 5 del libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Y desde luego, aunque voy a circunscribirme a una oración, la oración del verso 16, la parte A de esa oración, pero quisiera, para ponernos en contexto, comenzar desde el verso 15. Efesios 5, 15, 16 y 17. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y si podemos volver al verso 16, es el verso que quiero utilizar, esa primera oración antes de la coma, donde dice aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Yo estoy seguro que en la vida y en la experiencia de cada uno de nosotros, de manera muy constante hemos escuchado el concepto de vivir en el propósito de Dios. De hecho, hace algunos años atrás, tal vez unos 10 o 11 años atrás, un ministro norteamericano llamado Rick Warren escribió un libro que lo convirtió en uno de los bestsellers más leídos en el mundo, Vida con propósito. Y los que tuvieron la oportunidad de leer ese libro y los que tuvieron la oportunidad de analizarlo, yo tuve la oportunidad de leerlo para compartirlo en algunas conferencias y en algunas reuniones, pues pudieron encontrar que todo lo que decía Rick Warren en el libro lo habían escuchado. No había un solo planteamiento que Rick Warren dijera dentro de su libro que dentro de la iglesia no se haya escuchado, no se haya planteado, no se haya dicho. Inclusive eran cosas sencillas. A veces andamos buscando la voluntad de Dios en cosas complicadas. Y a veces queremos encontrar el propósito de Dios para nuestra vida en cosas profundamente complicadas. Y no nos percatamos que el propósito de Dios en nuestra vida está precisamente en aquello que está en nuestro entorno, lo que está alrededor nuestro. No hay que ir tan lejos de nuestro entorno, no hay que ir tan lejos de nuestro alrededor para conocer el propósito de Dios en nuestra vida y aquellas cosas que Dios quiere que nosotros podamos hacer y podamos realizar. Desde luego, yo creo con toda firmeza que si yo no le puedo probar a Dios fidelidad en las cosas pequeñas, en las cosas simples, en las cosas sencillas, yo no puedo pretender que Dios me dé entonces la oportunidad de trabajar en otras cosas más complicadas. Ni puedo pretender que Dios me ponga a trabajar en aquellas cosas que tal vez sean más onerosas o de mayor prestigio. Yo tengo que probarle a Dios fidelidad en las cosas simples, en las cosas sencillas, en aquellas cosas que Dios pone en mi entorno para realizar. Yo no puedo pedirle a Dios que me use en la India, porque yo no estoy en la India. Ni puedo pedirle a Dios que me use en el África, porque yo no estoy en el África. Ni tampoco debería pedirle a Dios que me use en el Capitolio, porque yo no estoy en el Capitolio. De hecho, la última vez que estuve en el Capitolio no cayó bien,
lo que yo hice en el Capitolio. Yo llegué de imprevisto al Capitolio y como allí hay un sistema de seguridad, pues alguien me vio y se me acercó y me dijo: pastor, hoy comienza la sesión. Usted tendría el honor de hacer la oración de invocación en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Y yo entendí que era una buena oportunidad para orar. Pero antes de orar, yo tenía que asegurarme de que mi oración iba a ser efectiva en medio de aquella gente. Así que lo primero que les dije fue lo siguiente: mire, señores, yo voy a orar. Y yo voy a orar para invocar la presencia de Dios aquí. Y voy a orar para que la gracia de Dios se haga una realidad entre nosotros hoy. Pero háganme un favor. Después que yo invite al Señor aquí, no se pongan ustedes a pelear e insultarse unos a los otros. Porque sería vergonzoso que el Señor aquí y ustedes peleando. Y desde luego, después de esa, no me han vuelto a invitar. Después de ahí, no he vuelto a tener otra invitación. Pero a fin de cuentas, somos útiles en las manos del Señor. Y somos útiles en el propósito del Señor, en el lugar donde Dios nos ha ubicado. Si hay algo más, dice el apóstol San Pablo, si hay algo más, Dios lo pondrá en el camino. Si hay algo más, Dios lo hará en el proceso. Yo no comencé a predicar en un púlpito. En aquel tiempo, créame que no había un pastor que se arriesgara a darme un púlpito para predicar cuando yo tenía 16 años. ¿Qué pastor de aquel tiempo a los 16 años hubiera osado invitar a predicar a su iglesia a un pelú que andaba en chancletas, en mahones, con un suéter todo roto? No, a nadie se le hubiera ocurrido. Pero ¿sabe cuál era el escenario para yo predicar? Las guaguas de la ama. Eran las guaguas de la ama donde yo me subía, pagaba 10 chavos en el torno y desde luego le preguntaba al chofer: ¿usted me permite predicarle aquí a la gente? Si el chofer me decía que sí, yo predicaba. Y si el chofer me decía que no, yo predicaba también. Porque a fin de cuentas, yo entonces, el chofer me decía que no, yo me volteaba donde la gente y le decía a la gente: ¿a ustedes les gustaría escuchar algo bueno, algo noble de Dios? Y yo no miraba a nadie, para mí todo el mundo asentía, todo el mundo decía que sí, decía el chofer: la gente quiere que yo le hable. Así que yo empezaba a hablarle del Señor. Pero esto es importante, que nosotros entendamos que nuestra ocupación en el servicio al Señor no requiere de un lugar, no requiere de un escenario particular, llana y sencillamente donde Dios nos ha ubicado. Ahora, ¿por qué quiero plantear esto? Porque nosotros como cristianos necesitamos tener clara la diferencia entre vivir en neutro o vivir con propósitos. Hay personas que viven en neutro, que llana y sencillamente se dieron cuenta que pasaron del 2013 al 2014 porque se lo anunciaron, porque se lo dijeron, porque vieron el cambio en el periódico. Pero para ellos están viviendo un proceso de vida neutral, donde no hay sueños, donde no hay metas, donde no hay aspiraciones. Y como resultado de la ausencia de sueños, de metas y de aspiraciones, llana y sencillamente no se atreven a hacer resoluciones para un periodo nuevo de vida. Y de lo que yo quiero hablarles en esta noche a ustedes es precisamente de eso que plantea el apóstol San Pablo. Cada hombre y cada mujer en el servicio al Señor debe aprovechar al máximo cada momento oportuno. Debe aprovechar al máximo cada oportunidad que Dios le ponga en las manos. Debe aprovechar al máximo cada espacio donde Dios le ubica, donde Dios le coloca. Y para ello, querido, nosotros no podemos pretender que nuestra vida sea una vida movida como una hoja en el viento. Un creyente no puede partir de la premisa que su vida es como una hoja movida por el viento.
Un creyente necesita partir de la premisa de que él es un instrumento de Dios. Ella es un instrumento de Dios y como tales están disponibles para que Dios les use en el lugar donde Él les ha ubicado. Claro que nos vamos a encontrar con creyentes que inmediatamente dicen, yo no hago resoluciones para ningún año, porque yo hago lo que la Biblia dice. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Desde luego, la Biblia no está esperando que como resultado de ese planteamiento que está escrito, usted evite hacer resoluciones. Todo lo contrario, lo que la Biblia quiere es que usted no haga las resoluciones del 2014, las mismas que hizo en el 2013 y no las cumplió, o las mismas que hizo en el 2012 y no las cumplió, o las que hizo en el 2010 y todavía están en veremos, porque a veces caemos en la trampa de hacer las mismas resoluciones de vida año tras año, y nunca hacemos el esfuerzo para que esas resoluciones de vida las podamos implantar y las podamos poner en ejecución. Había una mujer cristiana, declamadora, que obviamente para mí ha sido la mejor declamadora que yo he escuchado. Y esta mujer recitaba un poema, la hermana Norma Colón, que ya partió con el Señor. Y la hermana Norma Colón recitaba un poema donde pedía perdón a Dios por todas las veces que había dicho que haría y no hizo nada. Por todas las veces que la gente ha entendido que esto es un buen proyecto. Esto es un buen proyecto, esto hay que hacerlo, esto hay que ponerlo en ejecución, esto hay que realizarlo. Pero a la larga la gente se queda en propuestas y finalmente no ejecutan absolutamente nada. Cuando la palabra de Dios dice, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir, lo que la Escritura está diciendo es precisamente que no caigamos en la trampa de no hacer nada en la vida, porque ya sencillamente Dios nos ha constituido y nos ha ubicado y nos ha provisto de un espacio, nos ha provisto de un tiempo, nos ha provisto de un lugar, nos ha provisto de un momento para que nosotros podamos aprovechar al máximo cada uno de esos momentos que Dios pone en nuestra vida. De hecho, el apóstol San Pablo en una ocasión se atrevió a decir, somos de los que no retrocedemos para perdición, sino de los que seguimos hacia adelante para la preservación de la vida. Y a mí me parece que es propio que a la altura de 5 días del 2014, usted y yo como cristianos ya sepamos hacia dónde vamos. Ya sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir. Tengamos un plan claro y definido. Y usted dirá, pero ¿y si Dios me cambia los planes? Pues Él es soberano, que los cambie. Yo no creo que usted debe tener temor a que Dios le cambie los planes. Él es soberano y como Dios soberano, Él se reserva el derecho de hacer con nosotros, me van a perdonar la expresión, como a Él le dé la gana. Para eso Él es soberano. Pero yo no puedo detenerme en la vida a esperar el cambio del plan de Dios si primero no estoy considerando el corazón de Dios para saber cuál es su propósito, cuál es su meta, hacia dónde Él quiere dirigirme, hacia dónde Él quiere llevarme. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo que nosotros a 5 días del año 2014 ya hayamos comenzado a considerar qué resoluciones vamos a hacer en lo que respecta a nuestros asuntos personales. ¿Qué cosas yo voy a hacer en este año en lo que respecta a mis cosas personales? ¿Qué decisiones yo voy a tomar en lo que respecta a asuntos económicos? Oiga,
el tiempo pasa rápido. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, que se dan noticias en el mundo que son bien impactantes. Y yo me creo que han pasado 3 semanas del evento y cuando leo el periódico ya están celebrando el aniversario. Yo no sé si eso le ha pasado a usted. Pero digo, pero si esto, si esto ya lleva un año. Lleva un año. Pues yo necesito considerar qué resoluciones yo voy a hacer desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico. ¿Qué resoluciones yo voy a hacer con respecto a mi trabajo? ¿Qué resoluciones yo voy a hacer con respecto a mi familia? A mí me encanta lo que presenta la Escritura sobre el particular. ¿Se acuerdan aquel momento en que Josué llamó al pueblo y lo convocó a asamblea y al final hizo su resolución delante de ellos cuando le dio: ustedes escojan a quién van a servir? Si ustedes quieren servir a los dioses de esa otra parte de la tierra, ustedes tienen el perfecto derecho de hacerlo, pero mi resolución de vida con mi familia es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, es importante considerar también en nuestra vida resoluciones espirituales. ¿Qué cosas vamos a hacer en la dimensión espiritual? ¿Qué cosas vamos a hacer con respecto a nuestra espiritualidad? Porque a fin de cuentas, oigan, alguien dijo en una ocasión que lo peor que se puede esperar de un ser humano es que espere cambios haciendo las mismas cosas. ¿Qué cosas hemos hecho que no producieron ningún efecto en la dimensión espiritual? ¿Qué cosas hemos realizado que no han provocado en nosotros una experiencia de dimensión en las cosas espirituales? Porque el que quiere ver milagros de Dios, el que quiere ver intervención de Dios en su vida, no puede quedarse en la orilla. Ustedes se acuerdan en el momento cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a remar ahora, ¿qué? Mar adentro. ¿Y se acuerdan de aquel momento extraordinario cuando Dios le dijo al profeta: quiero que te metas al agua? Y dice que cada vez que entraba, Dios lo obligaba a entrar ¿a qué? A mayor profundidad. El hombre y la mujer que sirve al Señor debe hacer un alto para comenzar a desarrollar sus propósitos. Es decir, me propongo para este nuevo año. ¿Qué cosas voy a realizar en este nuevo año? Pues yo tengo que realizar, yo quiero ver cosas nuevas en este año, pues yo tengo que hacer cosas nuevas en el año. Yo quiero ver experiencias espirituales, pues yo tengo que trabajar con experiencias espirituales. Yo decía la semana pasada, no sé si fue en este culto o en el otro, estaba diciendo que Dios nos ha dado el gran privilegio hoy de saber que hay gente que nos escucha en todo Centroamérica, que nos escucha en todo Sudamérica, que nos escucha en Japón, que nos escuchan en España. Y ¿sabe? Óigame, si no hubiéramos hecho las gestiones para que eso fuese una realidad, pues ya ni sencillamente no lo pudiéramos estar diciendo. No pudiéramos estar diciendo: hay gente que escucha el culto de nuestra iglesia, porque las experiencias de milagros en Dios tienen que ser provocadas. Y usted dirá: ¿cómo? Sí, tienen que ser provocadas. La Biblia habla de una mujer que llevaba años con un flujo de sangre. Ella sabía que Jesús la podía sanar. Ella sabía que si tocaba el manto sanaría. Pero óigame, si no tocaba el manto, no iba a pasar absolutamente nada. Ella corrió el riesgo de todas las implicaciones que esto podía traer a su vida, pero se atrevió a tocar el manto. Y fue cuando tocó el manto que entonces la historia bíblica dice que de Jesús salió virtud y la sanó.
El hombre y la mujer en el servicio al Señor tiene que aprender a tomar riesgos en la dimensión espiritual. Por lo tanto, es importante desarrollar ese me propongo. Desde luego, en el programa de la iglesia, yo escribí los 9 propongos que yo he hecho para este año. Porque a fin de cuentas, yo creo que yo no debería estar pidiendo una casa. Ya la tengo. Ni debería estar pidiendo un carro, ya lo tengo. Ni debería estar a estas alturas pidiendo que me nazca pelo. Milagros de esa índole. No me interesa. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que busquemos en el Señor las cosas más excelentes. Que busquemos en el Señor los ideales en la dimensión del Espíritu. Y mire qué cosas yo concluí luego de mi reflexión, luego de mi análisis, luego de conversar con el Señor. Mire lo que yo concluí. Yo concluí, número 1, que para este año 2014 debería vivir una vida de mayor profundidad de amor. Porque créanme, no debo estar conforme con la forma y manera con la que amo. El problema mayor que podemos tener en la experiencia de la vida cristiana es caer en el escenario del conformismo. ¿Y qué quiero decir? Que deberíamos vivir con una mayor profundidad de amor. Pues mira, querido, mucha gente ha pensado de qué forma y de qué manera puede imitar a Jesús. Mucha gente ha pensado de qué forma y de qué manera puede imitar a Dios. Y hay gente que se ha lanzado a aventuras extraordinarias, aventuras cinematográficas para pretender imitar a Dios. ¿Y sabe algo? De la única manera que nosotros podemos imitar a nuestro Dios es amando. Pues ¿por qué no considerar que para este nuevo año yo me propongo amar más? ¿Y hasta qué compromiso de amor yo debo proponerme? Pues hasta el compromiso que las Sagradas Escrituras plantea. ¿Y cuál es el compromiso que las Sagradas Escrituras plantea con respecto al amor? ¿Hasta dónde Dios quiere que usted ame? ¿Dios quiere que usted ame nada más que a la gente que le ama? No. ¿Dios quiere que usted y yo amemos nada más que a la gente que nos simpatiza y nos cae bien? ¿Dios querrá que usted y yo amemos a la gente que concuerda con nosotros en todos nuestros planteamientos de vida? No, las Sagradas Escrituras dicen con perfecta claridad que la dimensión de amor en la que un hombre de Dios y una mujer de Dios debe estar inmerso es en aquel amor que es capaz de amar aún. ¿Hasta aquí? Hasta sus enemigos. ¿Por qué no proponernos en este año ese tipo que yo casi no me trago? Yo lo voy a empezar a amar. Ese compañero de trabajo que me hace la vida difícil, yo lo voy a comenzar a amar. Yo voy a comenzar a amar a la gente que está en mi entorno. Y voy a comenzar a mirar. A mí me encanta, porque a veces, lo voy a decir como lo pienso, a veces pensamos que hay métodos de milagros. Yo me topo con una cantidad de gente que piensa que hay métodos para ver milagros. Y los he visto imitando a predicadores, los he visto imitando a evangelistas. Hay gente que piensa que con el método de cerrar el puño y abrir el puño, pues si había un evangelista que hacía eso, pues piensa que ese es el método para ver milagros.
Y he visto gente, óigame, es que los he visto, no es que me lo han contado. He visto gente que entonces se pone una indumentaria y se visten de blanco porque piensan que el modelo que ellos tienen para ver milagros es de alguien que se viste de blanco y sube a escenario con un ropaje de gala y con un ropaje artístico, y piensan que esa indumentaria es la que los va a facultar para hacer milagros. ¿Sabe lo que la Biblia dice con respecto a los milagros de Jesús? ¿Por qué Jesús hacía milagros? Yo se los voy a decir. La Biblia dice: y viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. La llave para hacer milagros no la tiene. Mire, yo tuve una admiración extraordinaria para ese siervo de Dios llamado Gille Ávila. Pero la llave para hacer milagros no la tenía él. La llave para hacer milagros no la tenía ahora Robert. La llave para hacer milagros no la tiene nadie. La llave para hacer milagros en el modelaje lo tiene Jesús. Y no puede existir un milagro auténtico si primero en el corazón del hombre y de la mujer que va a ministrar no hay un sentido de compasión para aquellos a quienes va a ministrar. ¿Por qué entonces no determinar que para el año 2014 yo voy a procurar que mi vida sea bañada de la gracia, del amor de Dios, para que de esa manera yo pueda ministrar conforme al corazón de Dios? ¿Qué otra cosa? Me propongo sostenerme en la plenitud del gozo. En la plenitud del gozo, porque a fin de cuentas yo no podré evitar los problemas, yo no podré evitar los malos ratos, yo no podré evitar las circunstancias adversas, yo no podré evitar la enfermedad, yo no podré evitar la crisis económica. Esas cosas están muchas veces fuera de mi control, no lo puedo evitar, pero sí yo puedo afirmar que bajo ninguna circunstancia Satanás me podrá llevar los chavos, Satanás me podrá quitar la salud, Satanás me podrá hacer mella en el área de la economía, pero nunca jamás él podrá trabajar en contra de mi gozo. Porque el gozo es el resultado del conocimiento que tiene el alma de la presencia de Dios en su vida. ¿Me entendió lo que le dije? El gozo es el resultado del conocimiento del alma, de que Dios está presente, de que hay una experiencia de relación con Dios. Por eso el gozo del Señor, dice el salmista, es nuestra fortaleza. Pues ¿por qué no proponernos en este año? Querido, oiga lo que le estoy diciendo, se lo voy a volver a decir con la misma claridad. Usted no podrá controlar lo circunstancial de la vida. Usted no lo podrá controlar. Pero sí usted puede proponerse llenarse del gozo del Señor para tener la satisfacción de ver a Dios obrando aún en las peores circunstancias de nuestra vida. De algo yo podré estar seguro, que no importa cuál sea la circunstancia de mi vida para el 2014, voy a ver al Señor. Lo voy a ver cuando esté bien y lo voy a ver cuando esté mal. Lo voy a ver cuando tenga salud y lo voy a ver cuando esté enfermo. Lo voy a ver cuando tenga buenas noticias y lo veré cuando haya malas noticias. La vida de relación con Dios no dependerá jamás ni de lo bueno ni de lo malo. Solo dependerá de saber que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué otra cosa debemos proponernos? Pues me propongo exhibir una conducta de paz, proveyendo respuestas blandas, que son las que quitan la ira. Me propongo vivir una vida de paz.
Aquí había una mujer que ya el Señor llamó a su presencia, que ella decía, mira Moisés, yo me tomo por la mañana 2 tabletas de Amiplin. Y vivo el día feliz con el Señor. Pues yo me propongo, querido. Ese me propongo debe ser parte de nuestra experiencia de vida. Proponernos que nuestra experiencia genere una conducta de paz. Una conducta de paz que provea en nosotros respuestas acertadas en las experiencias de crisis. Esto no quiere decir que su carácter no sea un carácter firme. Esto no quiere decir que su carácter no sea un carácter castado, como dice el jíbaro. Esto lo que quiere decir es que usted debe entender que la consigna de la vida cristiana es clara. No ser vencido de lo malo jamás y vencer el mal con el bien. ¿Qué otra cosa debo proponerme? Debo proponerme evidenciar una mayor capacidad de paciencia, entendiendo que tolerar a mis semejantes es una virtud que nos engrandece. Yo no sé si usted conoce a alguna gente que yo conozco, que pelean hasta con su sombra, que pelean con el que va conduciendo el carro del frente, y si miran por el espejo retrovisor, pelean con el que viene detrás. Que no le encuentran virtud a nadie. Yo no sé si usted se ha topado con gente que no le encuentra, que todo el mundo es sospechoso de algo, y lo interesante es que siempre es sospechoso de algo malo. Que andan buscando falta en los demás. Pues óigame, ¿qué le parece si como cristianos nos propusiéramos desarrollar una capacidad de paciencia? Que podamos tolerar a los que están en nuestro entorno. A fin de cuentas, la gente que está en nuestro entorno es como son, porque han vivido circunstancias que los llevan a ser como son. Y una respuesta igual a la de ellos no abona para nada. Pero una respuesta conforme al corazón de Dios puede transformar y cambiar el carácter y la vida. Número 5. ¿Qué cosas me propongo? Pues me propongo no gritar a los 4 vientos mi confesión de fe. Si no estoy dispuesto a probar con mi conducta lo que digo ser. Alguien dijo en una ocasión que el problema de muchos cristianos no es que no dicen que son cristianos, es que no se conducen como lo que dicen ser. Y a fin de cuentas, lo que a mí me hace cristiano en medio de una sociedad no es el bumper sticker que pongo en el carro. Lo que me hace mire, si yo le cuento a usted lo que me pasó hace un par de meses atrás. Una persona va hablando en su celular, está invadiendo mi carril, yo lo miro, trato de echarme un poco más hacia la izquierda, pero si me echo hacia la izquierda invado el carril que está a mi izquierda y puedo tener un choque. Así que no tengo otra alternativa que tocarle bocina a esa persona que está hablando por el celular entretenida para que se meta en su carril. Y cuando le toco bocina, entonces hizo 20 gestos, y después que terminó de hacer los 20 gestos, aceleró más. Y cuando aceleró, en la parte de atrás del bumper sticker decía: si el conductor de este carro desaparece, es que ha llegado la venida del Señor. Si el conductor de este carro desaparece,
es si se sigue conduciendo como se está conduciendo y se encuentra como un delincuente en la calle. Eso es lo que puede hacer que él desaparezca del planeta. A fin de cuentas, la experiencia de la vida cristiana, no, óigame, usted no se ha topado con personas que hacen crítica de alguna gente que es cristiana y dice, es cristiano pero es un arrogante, es cristiano pero es un soberbio, es un cristiano pero se cree que se lo merece todo, es cristiano pero se cree, óigame, que está por encima de todos los demás. A fin de cuentas, ¿de qué sirve una conducta que no revele a Jesucristo? ¿Qué sentido tiene una conducta cristiana que no presente en el carácter, que no presente en el hablar, que no presente en los gestos, que no presente en las articulaciones, las heridas del Señor, la evidencia de la fe? ¿Cuántas veces nos encontramos en la calle con gente decepcionada porque llana y sencillamente aquellos que le gritan a los cuatro vientos que son cristianos no se conducen como cristianos? Pues yo creo que este es un buen año para, dentro del me propongo, podamos decir, mira, yo no me empeñaré tanto en gritar que soy cristiano, más bien me empeñaré en que mi conducta revele cuán amable soy, cuán manso soy, cuán dócil soy, cuán respetuoso soy, cuán afable soy, cuán humilde soy, de tal manera que cuando la gente interactúe conmigo, ellos me tengan que preguntar, ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Qué hay en ti que es diferente a lo que yo hago? Porque, óigame, querido, mire que yo he tenido que ser abogado de un montón de gente, donde la persona ha dicho, ¿que ese es qué? Y yo dije algo más, y dice, bueno, usted dice que eres cristiano, pero no se conduce como cristiano. Porque la arrogancia, la soberbia, la vanagloria, la postura de hacerse entender o creer mejor que los demás, pues yo creo que me propongo debe ser importante para nosotros en la fe. Otro me propongo es que probaré mi bondad cediendo el primer lugar a quien venga detrás de mí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo tengo que cederle el lugar al que viene detrás de mí? Porque el ABC de la vida cristiana, oigan, el ABC de la vida cristiana, esto es lo más elemental de la vida cristiana. Y de hecho, es donde muchos cristianos se cuelgan. Mire el ABC. Si alguno quiere seguir, note bien lo que está diciendo Jesús. Es decir, no me han seguido, pero si alguien quiere seguirme, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Ese es el pre de la vida cristiana. El pre de la vida cristiana es negarnos a nosotros mismos. Es simple y sencillamente entender que yo no soy más importante que el que está a mi lado. Que el que está a mi lado es tan importante o más importante que yo. El doctor Keynes, presidente de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, estaba presto para comenzar el desfile de los graduados a nivel doctoral. Y el maestro de ceremonia, junto con el coordinador de protocolo, se dio a la tarea de organizar todo el proceso de la marcha de todos los profesores para ocupar las distintas sillas que habían en el escenario donde se iba a celebrar aquella graduación. El doctor Keynes había pedido que por favor lo mencionaran solo por su nombre. Él no quería que mencionaran sus títulos, solo su nombre. Pero desde luego era el presidente de la universidad y la persona que estaba ejerciendo la función de maestro de ceremonia
entendiendo que podía reforzar y resaltar aún mayor la figura del doctor Cain, ¿sabe qué hizo? Cuando él empezó a desfilar hacia el escenario, el maestro de ceremonia dijo: y ahora con nosotros el honorable, la distinguida figura del presidente de esta institución universitaria, el doctor. Y antes de que mencionaran su nombre, él agarró al primer estudiante que estaba detrás de él, lo empujó y lo puso al frente y desfiló como si fuera un estudiante. Querido, ¿sabe cuántas veces yo he estado en escenarios donde la gente se pelea por estar al lado de un gobernante? La gente se pelea por estar al lado de un diplomático. La gente se pelea por estar al lado del protagonista del evento. Yo creo que como cristianos debemos proponernos que vamos a ceder el primer lugar. Quien venga atrás de mí merece mi reconocimiento. Quien venga atrás de mí merece mi apoyo. Quien venga atrás de mí merece que yo le tienda la mano y lo ayude. Me propongo mantener fidelidad a mis principios. Y me propongo mantener fidelidad a los valores, procurando el derecho a los demás a plantear lo que quieran, pero jamás traicionando lo que nosotros creemos. Querido, las sociedades a nivel mundial están dando un nuevo giro a las conceptualizaciones. Y hay una reinterpretación de conceptos, óigame, que uno se queda asombrado. ¿Cómo ha comenzado a reinterpretarse los conceptos y cómo ha comenzado a reinterpretarse los valores y cómo lo que en un tiempo tenía valor hoy ya no tiene y cómo lo que antes no tenía valor ahora tiene? Y todo el mundo anda en la competencia de imponer sus criterios y de imponer sus ideas y de imponer su manera de filosofar la vida y de imponer todo lo que pretenda imponer, a tal punto que nuestra sociedad hoy le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues ¿cuál debe ser la postura del hombre de Dios y de la mujer de Dios? Pues la postura debe ser una postura llana y sencillamente de comprensión a la realidad y al tiempo que nos ha tocado vivir. No me tocó otro tiempo. No nací en el siglo XVI ni en el XIV. No me tocó enfrentarme a la realidad de tiempos pasados. Dios me ubicó en este tiempo y Dios me ubicó en este espacio. Y yo no puedo cambiar mi mensaje de gracia. Yo no puedo cambiar mi mensaje de amor. Yo no puedo cambiar mi mensaje de misericordia y de compasión hacia el pecador. No lo puedo hacer. Pero el Evangelio se predica en el balance de la gracia y de la verdad. No puede haber un desequilibrio entre la gracia y la verdad. Si hay un desequilibrio entre la gracia y la verdad, si aplico solo la gracia y olvido la verdad, me convierto mera y sencillamente en un patrocinador de lo que no son los valores cristianos. Pero si aplico solo la verdad y olvido la gracia, me convierto en un terrorista del púlpito, me convierto en un ayatolá religioso, me convierto en alguien de insensibilidad
¿Y qué yo quiero decir con esto? Que la iglesia debe mantener sus valores y sus principios con profunda fidelidad, pero a la misma vez que mantiene sus valores y sus principios con profunda fidelidad, tiene que mantener el equilibrio de la compasión, tiene que mantener el equilibrio de la justicia, tiene que mantener el equilibrio de la paz y tiene que mirar al pecador no como una desgracia, sino como alguien que ha sido víctima del pecado, para de esta manera poderlo restaurar y traerlo a novedad de vida. Mi noveno me propongo: debemos tener la capacidad de autodominarnos. Yo hace muchos años atrás escuché un grupo de personas que estaban estableciendo sus criterios de manejo de ira. Y uno le decía a otro: mira, a mí me pueden insultar y me pueden decir lo que quieran. A mí lo que no me gusta es que me apunten con el dedo. Tan pronto me apuntan con el dedo, ahí yo pierdo la chaveta. La chaveta no es una mala palabra, ¿saben? La chaveta es el instrumento que utilizaba el que trabajaba en los zapatos. Y el otro respondía y decía: pues fíjate, a mí que me apunte con el dedo. A mí lo que no me gusta es que en una discusión se me queden mirando a la cara y me desafíen. Ahí es donde yo entonces ya entiendo que tengo que responder. Y otro decía: pues a mí me pueden decir lo que quieran, pero que no me toquen a mi santa madre. Ahí sí es verdad. Si me tocan a mi mamá, entonces sí que yo pierdo la chaveta. Y yo los miraba y decía: mira qué interesante, cada uno de ellos está poniendo que regulaciones para mantener control. Y eso en cierta medida era una buena noticia, porque planteaba que se puede mantener control, que se puede autocontrolar el ser humano. Pero ¿hasta dónde como cristianos debemos autodominarnos? Pues debemos autodominarnos al punto que nada nos gobierne. Debemos autocontrolarnos al punto que nada nos subyugue. Debemos controlarnos al punto donde podamos decir: yo tendré la capacidad de autodominarme cuando la incapacidad humana quiera aflorar sobre mí. Yo me voy a dominar cuando yo tenga deseos de caer en ira. Yo me voy a dominar cuando yo tenga deseos de decirle 4 cosas a alguien. Yo me voy a autodominar cuando yo vea un proceso de injusticia. Yo me voy a autodominar cuando mis niños me saquen el monstruo. Yo me voy a autodominar cuando las circunstancias del hogar me lleven a una respuesta no cristiana. Llana y sencillamente, yo afirmaré en el 2014 que mi experiencia de vida cristiana no me permitirá bajo ninguna circunstancia cambiar la manera mía de ser conforme al corazón y conforme al propósito del Señor. Las resoluciones son parte de un genuino interés en desarrollar metas claras. Las resoluciones son parte de un genuino interés de desarrollar metas bien definidas para el comienzo del nuevo año. Tú y yo necesitamos hacer firme el propósito de conducirnos conforme al plan de Dios. Y si usted se dio cuenta, los me propongo no son otra cosa que el fruto del Espíritu. ¿Qué me propongo para el 2014? Me propongo que mi vida evidencie el fruto del Espíritu. Pastor, pero yo tengo que pedir paciencia. No la pida, ya la tienes. Pero pastor, yo tengo que pedir más amor. No lo pida, lo tienes. Pastor, yo tengo que pedir templanza. No pidas templanza, la tienes.
Pastor, pero a mí me han dicho que si pido paciencia, Dios me manda prueba. Eso no es verdad. Eso es antibíblico, totalmente antibíblico. Quien te dijo eso te robó los chavos. Eso no es cierto. Tú no puedes pedirle a Dios paciencia y Dios mandarte prueba. Eso no es bíblico, porque la Biblia dice con perfecta claridad que si los hombres siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. ¿Cómo es posible que usted le pida a Dios paciencia y diga, paciencia, prueba en lo que te voy a mandar? ¿En qué cabeza cabe eso? Eso no es bíblico. Eso no responde a las Escrituras bajo ninguna circunstancia. Pero sí, querido, no tiene que pedirlo, porque ya lo tienes. Que yo lo tengo, sí. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, el día que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a usted. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vino a usted, Él puso en usted el fruto de su presencia. ¿Y por qué no tengo paciencia? Porque no has desempacado la paciencia todavía. La tienes en su empaque nuevecita sin usar y tienes que empezar a usarla. ¿Y por qué no he desarrollado el dominio propio? Porque no la has desempacado. Mañana es el Día de los Reyes. Y si usted le permite a su niño que llegue al árbol y busque el regalo de Reyes, pero no le permita que rompa la caja y no le permite que saque el juguete, ¿qué clase de regalo usted le ha dado? Que rompa la caja, que haga pedazo el regalo, que saque el juguete y lo disfrute. Pues de eso es que se trata, querido. Saca lo que Dios ha puesto en ti mediante el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Y dónde probaré la paciencia? ¿Y dónde probaré el amor? ¿Y dónde probaré la templanza? ¿Y dónde probaré la amabilidad? ¿Y cómo probaré el dominio propio? En cada circunstancia de la vida, en cada momento de la vida, Dios permitirá que aflore en ti la virtud del fruto de su Espíritu Santo. Amén. Pastor, eso es difícil, pero no es imposible. Pastor, da trabajo. ¿Y quién te dijo que el Evangelio no da trabajo? ¿Y quién te dijo que conducirte como cristiano no requiere que te crucifiques juntamente con Cristo para que diga, ya no vivo yo, ahora Jesucristo vive en mí? A resumidas cuentas, ¿qué es lo que más debe ser nuestra aspiración? Pues, querido, me propongo ser mejor cristiano en el 2014 que el cristiano que fui en el 2013. Y si el Señor me da vida, me propongo ser mejor cristiano en el 2015 que lo que seré en el 2014. Ese es el desafío de vida cristiana. ¿Verdad que no es complicado? ¿Verdad que no es difícil? O lo es y se lo vuelvo a predicar de nuevo hasta que lo entienda. No se va nadie de aquí hasta que no lo entienda. Usted tal vez pensará, pastor, pero es que esto no es difícil, querido. No es difícil. ¿Sabe cuántos dolores le evitaríamos a la gente que amamos si viviéramos al amparo del fruto del Espíritu Santo? Porque por lo general a quienes lastimamos es a la gente que amamos. Por lo general a quienes lastimamos es a la gente que queremos. ¿Y por qué los lastimamos y los queremos? A la gente que queremos. ¿Por qué laceramos a la gente que amamos? Porque llana y sencillamente perdemos de perspectiva que la vida cristiana es una vida de autocontrol. Antes de actuar, pensemos mejor. Y pensemos siempre cómo lo haría Jesús si estuviera en mi posición. ¿Cómo reaccionaría Jesús si esta fuera su circunstancia? Imitémosle hasta lo sumo. Inclinamos el rostro, queridos.